en una serie nueva. Toda está basada en el Evangelio de Gálatas. Necesito que lean todos el Evangelio de Gálatas. Solo son 6 capítulos. Solo son 6 capítulos. Y realmente, ¿cuál es el tema del libro de los Gálatas? ¿Sí? Bueno, siempre el tema lo encuentran en el primer capítulo. Que no nos dejemos desviar a un evangelio diferente que el que ya hemos escuchado, que se llama el Evangelio de Cristo. Y ustedes dirían, pero es que ese es el único que existe. Claro, ese es el único que existe, el Evangelio de Cristo. Pero hay quienes pretenden predicarnos un evangelio diferente al que hemos escuchado. Dice ahí en el capítulo 1 de Gálatas. Y lo más tremendo es que hay una advertencia para el que predique otro evangelio. Gálatas capítulo 1, vamos a mirarlo. Vamos a usar la Biblia física. ¿Ok? Aquí tengo mi Biblia. Los estudiantes serios de las Escrituras se van haciendo a diferentes versiones de las Escrituras. ¿Ok? Y Gálatas está en el Nuevo Testamento, casi al final, después del libro de Romanos, después de Primera y Segunda de Corintios. Nos habla de una advertencia impresionante. Y es cualquiera que predique un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir? Maldito. Miren, mis amados, hay advertencias en la palabra, pero esto es una tremenda advertencia. Entonces, voy a ir al texto específico. Verso 6, Gálatas 1:6. Estoy maravillado, dice Pablo, oiga, maravillado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, que significa regalo inmerecido, para seguir un evangelio que diferente. Ahora, mire lo que aclara: no que haya otro evangelio, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, mira el nivel al que lo pone, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y voy a estar enseñando desde diferentes textos de Gálatas. Necesito que estén leyendo Gálatas. Necesito que estemos descubriendo juntos en Gálatas muchas cosas. ¿Ok? Hoy vamos a hablar del carácter del Evangelio. ¿Ok? Y nuestro gran título de serie se llama El verdadero Evangelio. En una de las enseñanzas, el de hoy es el carácter del Evangelio, les voy a estar hablando de la diferencia entre religión y Evangelio. Entonces, nos vamos a concentrar en esto, porque yo quiero que ustedes entiendan bien cuál es el verdadero Evangelio. Hoy vamos a hablar del carácter del Evangelio. El carácter del Evangelio. Cuando hablamos del carácter del Evangelio, hablamos del carácter de Cristo, que es el autor y consumador de este Evangelio. ¿Sí? Entonces quiero hablarle de un principio muy particular. En la religión convencional, por eso le voy a estar diciendo qué es religión y qué es Evangelio. ¿Sí? En la religión convencional, la motivación para la moralidad se basa en el temor.
La motivación para caminar rectamente en la religión se basa en el ¿qué, mis amados? Hago porque de pronto Dios, si no hago, me castiga. Así piensa la religión. En el Evangelio o en el cristianismo cimentado en el Evangelio, la motivación para hacer es una dinámica de amor que Dios nos propone. Hago a causa de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hago por amor, camino en rectitud para parecerme más a Dios y no para ganar nada de Él. La religión dice, debes hacer para ganar. El Evangelio dice, ya ganaste por la obra de la cruz, por eso haces. Es la respuesta de amor al amor que el Padre Dios mostró al enviar ¿a quién? A Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre, a morir por mí, a morir por ustedes y por toda la humanidad, derramando toda su sangre, muriendo y resucitando al tercer día. A causa de eso que ya ha sido hecho, entonces yo hago. No hago para ganar algo que Dios me puede dar, porque ya lo que Dios me puede dar, me lo dio, y no es poco. La vida del Hijo de Dios, que se puso en lugar de la nuestra, para que Dios mirara a Jesús como nos miraría a nosotros a causa del pecado, con ira y castigando sobre su cuerpo lo que debería haber sucedido con nosotros, recibir el precio justo por nuestro pecado, que es la muerte. Pero en lugar de recibirla a nosotros, ¿quién la recibió? Cristo. Ese es el Evangelio. Que uno murió para que los demás fueran ¿qué? Justificados. Por la muerte de uno, muchos fueron justificados. Y ya no se necesitan más muertes. Ya todos han muerto para que uno sea, ¿sí?, en Cristo Jesús justificado, y todos en Él sean justificados, o sea, nosotros, ¿sí? Ahora, ¿cómo crecemos en el carácter de Cristo de acuerdo a esta dinámica de amor que nos lleva a entender el Evangelio y crecer a causa del Evangelio? ¿Cómo crecemos? Bueno, escriba esta frase con mayúsculas. Crecemos mientras luchamos. ¿Cómo le parece esa manera de crecer? Crecemos mientras luchamos. Porque por toda la Biblia usted encuentra: mira que yo te mando, esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo crece usted en cualquier área de la vida? Con esfuerzo y valentía. Crecemos al carácter de Cristo, nos extendemos a ser como Cristo mientras luchamos. Entonces yo me voy a enfocar en esa parte del Evangelio de Gálatas que habla de la lucha, ¿sí? Pero no me refiero a esos que usted les pregunta y dice: ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo le ha ido? Hermano, ahí luchando, hermano, luchando. No me refiero a esa lucha, a ese espíritu lastimero de querer decir: ¿cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido? O como nos compartía el Señor en estas últimas enseñanzas: ahí, hermano, sobreviviendo, hermano. No me refiero a ese que se quiere poner en lugar de víctima, porque ¿cuántos sabían que los que hablan de sí mismos como víctimas ponen a sí mismos su vida en el centro y quitan a Cristo? Porque todo el tiempo usted les pregunta: ¿cómo está? Muy mal, hermano. No, o sea, ellos se ponen en el centro. Sus ojos no están puestos en Jesús, sino en ¿quién? En ellos. No, yo no me refiero a esa lucha. Me refiero a la lucha que a causa del Evangelio yo siempre estoy librando, pero siempre estoy ganando. Esa es la lucha a la que me refiero. Amén, mis amados hermanos. Una lucha que en Cristo Jesús, en su batalla final, ya fue ganada en la cruz. Pero en la batalla diaria vamos ganando. Entonces, que quede bien claro, y necesito que todos tomen notas. Así es que el que necesita una hoja, levante la mano. Muy bien. Esta es la escuela bíblica de domingo, o sea que ustedes son estudiantes. Están siendo preparados para recibir la enseñanza y luego
compartirla. O sea que ustedes son privilegiados. Reciben la enseñanza y luego la comparten a otros. ¿Ok? Este es el principio que quiero que usted tenga claro. Hay dos naturalezas que operan en cada cristiano. Por eso esto se llama el carácter del Evangelio y nuestra serie se llama el verdadero Evangelio. Hay dos naturalezas que operan en cada cristiano: el espíritu y la naturaleza pecaminosa. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5, verso 16. Voy a ir dando el texto con que refuerzo lo que estoy diciendo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Entonces, ¿cuál es el principio? Ahí tienen el texto que lo resalta y enfatiza. Hay dos naturalezas que operan en cada cristiano. ¿Cuáles son? Dígame la primera. El espíritu, mire que está con mayúscula. El espíritu de Dios, que se conecta a nuestro espíritu. Y la naturaleza pecaminosa. En cualquier momento de nuestra vida, escúcheme bien esto, viviremos por una y no gratificaremos a la otra. ¿Por cuál viviremos? Por el espíritu. Por eso también vamos a estar enfatizando en esta serie el verdadero evangelio. Pongámosle una frase adicional: el verdadero evangelio, viviendo en el espíritu. Agreguémosle eso. ¿Viviendo cómo, mis amados? En el espíritu. Entonces, en cualquier momento de nuestra vida viviremos por una y no gratificaremos a la otra, pero funciona también de las dos maneras. Viviremos por el espíritu y no gratificaremos a la naturaleza pecaminosa, o viviremos a través de esa naturaleza pecaminosa y no gratificaremos ¿a quién? Al espíritu. Pero ustedes son de los que quieren ¿qué? Vivir en el espíritu, vivir por el espíritu. ¿Cuál es la palabra griega? Quiero que ustedes se aprendan esta palabra. No me gusta mucho como saturarlos de palabras hebreas y griegas, pero aquí sí necesito que se la aprendan. La palabra para naturaleza pecaminosa es la traducción para la palabra griega sarx. S-A-R-X. S-A-R-X. ¿Listo? Esa sí se la van a memorizar. Sarx. Que en algunas versiones se traduce como carne, pero no la piel, sino carne refiriéndose a naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerdan lo que dijo David en el Salmo 51? Y vamos a ir mirando textos paralelos o textos de referencia. En pecado me concibió mi madre, hablando de su naturaleza ¿qué? Pecaminosa, de su sarx. S-A-R-X, sarx. Significa naturaleza pecaminosa o carne, ¿sí? Entonces, oído al principio, mis amados estudiantes, en el Nuevo Testamento, cuando se dice que la carne se opone al espíritu, no se refiere a una oposición entre nuestra naturaleza física y nuestra naturaleza espiritual. Se refiere a una parte de nuestro ser que desea el pecado. Eso significa cuando dice que la carne se opone ¿a qué? Al espíritu. Es que una parte, no es que se agarran así, sino que una parte de nosotros, ¿qué desea? El pecado o pecar. Quiero pecar, ¿sí? En oposición a otra parte que desea ¿a quién? A Dios, agradar a Dios, exaltar a Dios, honrar a Dios. ¿Ok? Así es que usted no sienta que porque usted entiende que hay una parte suya que desea el pecado, es que usted no nació de nuevo, o que está condenado, o que usted no ama a Dios. No sienta así, porque eso es lo que el enemigo quiere. Quiero que entienda esto. El único ministerio del diablo se llama acusarlo a usted de algo. Mire, usted es que lee la Biblia y mire que usted es que lee la Biblia y vea. Mire usted desea más el pecado que a Dios. No se deje acusar.
a causa de la obra de Jesús en la cruz, hemos sido redimidos de todo pecado y de toda maldad, de esa maldad que deseamos a veces cometer. Y le doy otro texto paralelo al Salmo 51 que dice: en pecado me concibió mi madre, dice David en el Salmo 51, y está en Romanos capítulo 7, donde Pablo dice: no hago lo que quiero, sino lo que ¿qué? Lo que aborrezco, eso es lo que hago. ¿Se da cuenta de la lucha, no? Una parte de mí, una parte de nuestro ser desea el pecado, en oposición a otra parte que desea ¿qué? A Dios. Otra parte que desea a Dios. La sarx es nuestro corazón pecaminoso. La sarx es nuestro corazón ¿qué? Pecaminoso. Por eso crecemos mientras luchamos. Porque una parte de nosotros ¿qué quiere? Pecar. Y la otra ¿qué quiere? A Dios. Tremenda luchita, ¿no? Un autor muy conocido, en una carátula de un libro que habla de esta lucha, pone a dos perros grandes, queriendo hacer notar que hay una lucha entre las dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa en nosotros, que se llama ¿cómo? Carne o sarx en el griego, y el espíritu, que sustenta nuestro espíritu, ¿sí? Espíritu de Dios sustentando nuestro espíritu, que se llama la naturaleza nueva, la nueva creación. ¿Ok? Ahora, la sarx no solo es nuestro corazón pecaminoso, escriba esto, es la parte o el aspecto de nuestros corazones que todavía no ha sido renovado por el Espíritu. O sea que ahí tenemos un buen material para orar. Señor, ¿qué parte de mi corazón no ha sido renovado por el Espíritu? Porque yo quiero que sea renovado. Porque usted va a notar que usted crece cuando ve que Dios le da la victoria sobre esa parte de su corazón que no ha sido renovado por el Espíritu. ¿Cierto que sí? Entonces, lo que se opone o lo contrario a la naturaleza pecaminosa es el espíritu. Mire que está en mayúscula. El espíritu. ¿Sí? Entonces, a primera vista, parece que esta es una batalla entre algo dentro de nosotros, nuestras sarx, dentro de nosotros, y algo fuera de nosotros, el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, cada una de estas partes es la que marca un carácter en nuestra vida. Usted ya se va a dar cuenta por qué esto está conectado con el carácter, es el fundamento de la vida de una persona. ¿Sí? Ahora, le explico. Hay tres palabras que usted oye hablar en psicología: carácter, personalidad y temperamento. ¿Ok? Los temperamentos los han explicado los psicólogos. Ellos han dicho que son 4. ¿Sí? Uno es sanguíneo, otro es flemático, otro es melancólico y otro es colérico. Y los psicólogos, no está mal esa investigación, mucho de lo que aprendemos tiene que ver que cada temperamento se manifiesta de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, mientras hay temperamentos como el sanguíneo, ¿no?, muy activos, hay otros temperamentos como el flemático que no son tan activos, y no significa que es que el flemático se tiene que volver sanguíneo, no señor. Eso es como una marca en cada persona, y los necesitamos todos. Necesitamos el sanguíneo, el melancólico, el flemático y el colérico. ¿Qué es lo que hace Dios con el temperamento? Lo moldea para que usted no sea gobernado por el temperamento o por su naturaleza pecaminosa o sarx, sino gobernado por el espíritu, porque los temperamentos son puestos y definen en mucho el propósito que Dios tiene, para el cual Dios lo ha llamado. Hay otra parte que se llama la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es el reflejo de lo que soy de cara a los demás, como los demás me ven. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Trataban de mostrar una fachada o una personalidad de piedad, pero con sus obras negaban la eficacia de ella. Entonces, la personalidad es como el reflejo de lo que soy, de lo que hago de cara a los demás, cómo me ven los demás. Por eso Samuel, el profeta, escuchó que Dios le decía: no mires lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón.
¿por qué ponernos en lugar de jueces? Es mal negocio. Porque usted nunca puede mirar el corazón de una persona, por eso siempre juzga injustamente. Así es que es mejor dejarle ese ministerio de juez justo a quién. A Dios. Por eso recuerden esa escena donde está Jesús y los fariseos que querían dar una personalidad de piedad y que conocían mucha escritura y empiezan a preguntarle al ver un hombre discapacitado: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea que de plano quisieron decirle a Jesús: ya sabemos qué pasó, alguien pecó, este o sus padres. Entonces ellos querían saber a que Jesús les dijera: no, sus padres o este. Y Jesús les dijo: ni este ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste en él, es que Dios va a obrar en la vida de ese hombre discapacitado. ¿Te das cuenta cómo el hombre juzga? ¿Juzga qué? Lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor juzga ¿qué, mis amados? El corazón. El corazón. El único que lo conoce usted es el Señor. Yo no puedo juzgar a usted por su personalidad, ni por su temperamento, ni por su carácter. ¿Y qué es el carácter? El fundamento. Lo que hace que usted, aunque los vientos de las dificultades lo lleven de un lado a otro, usted finalmente se sostiene. Por eso, ¿cuál es el carácter hacia donde vamos? El carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Ahora, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Ya le dije, esa parte de usted que desea pecar. ¿Y qué es el espíritu? El corazón renovado del cristiano, que cuando sale una palabra sucia dice: no puede ser, esta no es la palabra adecuada, y rápidamente se da cuenta de eso y dice: Padre, perdóname, pon tus palabras en mi boca. Ahí se da cuenta usted que hay una lucha, pero que Dios le está dando la victoria en la lucha, porque usted es muy consciente de esa parte que quiere pecar y de la parte que quiere agradar a Dios, honrar a Dios, adorar a Dios. ¿Qué es el espíritu? ¿En qué pensamos cuando pensamos en el espíritu? El corazón renovado del cristiano, hecho nuevo por el Espíritu Santo. Es cuando le dicen a usted: estás hablando con tanta sabiduría. Ya no está hablando por su propia prudencia, ya no está razonando con Dios, sino que le está diciendo: estás hablando con sabiduría, estás pensando diferente, tu vida ha dado un vuelco. Significa que ¿qué? Que el Espíritu de Dios ha comenzado una renovación en nosotros. Ahora, para que ustedes no se dejen acusar del enemigo, esta renovación irá hasta que el Señor venga por nosotros. Todos tenemos un letrero aquí en la mente que me gustaba mucho. Cuando mi esposa estaba embarazada, nuestro primer bebé, yo iba a ver qué le compraba para que se le viera bien bonito aquí la barriga, y entonces encontré una camiseta que decía: en construcción. Todos estamos como, mis hermanos, en construcción. Por eso dice un texto: aquel que comenzó la buena obra en ella, en él, él dará sus toques finales, dice una traducción. O sea que, mis amados, ¿cuántos sienten paz de que Dios comenzó y sigue haciendo sus retoques en nosotros? Amén. Sigue haciendo sus terminados en nosotros. Amén. Algunos tendrán dentro de esa casa que son ustedes, ya Dios ha hecho algunas cosas, en otro otras. A nadie le interesa lo que ha hecho en la mía, lo que ha hecho en la otra. Eso es un problema de Dios. Por mucho que yo tenga discernimiento, no alcanzo a entender qué está pasando en su corazón, porque el corazón solo lo ve Dios. No puedo juzgarlo por su temperamento, ni por su personalidad, ni por su carácter, pero puedo ver evidencias del fruto del Espíritu en su vida, que es esa parte que ha sido renovada por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Antes de que fuéramos cristianos, ¿qué pasaba con las sarx? Gobernaban nuestra vida. Totalmente. Antes de que Cristo viniera a ser Señor, Salvador y Rey, y que se sentara en el trono del corazón, que es el ser interior, para gobernar todos los asuntos de mi vida, ¿quién gobernaba? Las sarx. ¿La naturaleza qué? Pecaminosa. La carne. Mire cómo habla una persona que no tiene a Jesús como Señor, Salvador y Rey. Yo pienso que esto es lo mejor, y lo hace. Yo siento que esto es lo mejor, y lo hace. Y yo decido que esto es lo mejor, y punto, y lo hago. Así piensa una persona
que no tiene a Jesús gobernando y reinando en su corazón. ¿Cómo piensa uno que tiene a Jesús? Señor, ¿te parece que lo haga así? ¿O prefieres que lo haga así? Señor, deténme si lo estoy haciendo en mi sarx. Un buen ejemplo de esto es Abraham. El Señor le dijo: te daré un hijo de Sara, tu mujer, la que es estéril. Empiezan a pasar los años y Abraham dice: yo pienso que el Señor, que es el artista divino, me quiere dar creatividad. Y yo creo que ese bebé que Él me está hablando, porque no tengo bebés con Sara, Él quiere que yo lo tenga con la sierva. Claro, sí, yo sé. Le voy a ayudar al Señor. Dios no me ha dado el hijo porque Él quiere que le ayude. Y a nosotros nos encanta ayudarle al Señor. Y en su carne, en su sarx, escuchó que Sara le dijo: pues téngalo con Agar. Y a Abraham le pareció ¿qué? Bien. Y nunca Dios le dijo que se lo iba a dar de Agar, sino ¿de quién? De Sara. Pero vámonos antes de eso. Ahora quiero decirle que por haberle ayudado a Dios nació Ismael, que hoy es el hijo de la carne, y que aunque Dios le prometió a Agar que lo guardaría y no murió, y que sería un pueblo grande y guerrero y próspero, y se lo cumplió, porque esos son los árabes, a la vez trajo muchas dificultades en el plan y propósito de Dios para la vida de Abraham, o sea, para la vida nuestra. Pero vámonos más atrás. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Génesis capítulo 12, anoten esa citica por ahí: sal de tu tierra y de tu parentela. El Señor nunca dice: ay, perdón, bueno, ¿tienes a alguien de su familia? No. ¿Cómo fue la orden, llamado? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Quién es la parentela? Su esposa, sus hijos, sus primos, sus sobrinos, sus tíos. Eso se llama parentela, familiares. ¿Sabe quién es su familia? Su esposa y sus hijos. Esa es su familia. Los demás son parentela, mis hermanos, familiares. Entonces dijo Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Está bien, Señor, pero me voy a llevar a Lot, porque mi sobrino no tiene papá, y me da tanta tristeza porque es sin papá, y yo no creo que el Señor, siendo tan lindo y tan amoroso y tan paternal, vaya a impedirme que me lleve a Lot. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Exactamente lo contrario. ¿Cuántos se sienten identificados con Abraham aquí hoy? Gracias, los honestos. Sí, yo también me siento identificado. El Señor me da una orden y yo le añado algo, porque es que nos encanta colaborarle al Señor. Somos asesores del Señor. ¿Se da cuenta? Tenemos el ministerio de asesorar a Dios, porque necesita sabiduría además de la de Él, de nosotros. Entonces Abraham dijo: no, tú me dijiste salir de tu tierra, pero me traigo a Lot. Y tuvo todos los problemas que usted quiera por traerse a Lot. Naturaleza pecaminosa, sarx y espíritu se oponen entre sí. Entonces, mis hermanos, el espíritu entró de manera sobrenatural cuando llegamos a ser cristianos, y ha comenzado una renovación que es ahora nuestra nueva naturaleza. ¿Y que alguien vio entrar al espíritu? Cuando ustedes dijeron: Jesús entra como Señor, Salvador y Rey, y con Él entró el Espíritu de Dios, ¿alguien lo vio entrar? No. El Señor es como la gripa, nadie la ve entrar. ¿O cuál de ustedes tiene tanta capacidad y tal visión infrarroja que usted dice: uy, ya vi el virus, ya viene, uy, o por aquí, o por aquí, o por la boca? No, usted nunca lo ve entrar. ¿Pero qué sienten? Síntomas. Algo entró. ¿Por qué? Porque siento la garganta que me duele, y me está dando como escalofrío, y siento, entró. Ya le duele, entró. Cuando el Espíritu de Dios entra, usted no lo ve entrar, pero ¿qué comienza a sentir? Los síntomas de que algo sobrenatural entró, porque usted dice: ese no soy yo,
esa paciencia yo nunca la tuve, esas palabras yo nunca las usé, esa compasión nunca la experimenté, ese dolor que experimento por otro nunca lo sentí. ¿Qué significa? ¿Quién entró? El Espíritu de Dios de manera sobrenatural, y comenzó una renovación en nosotros. Entonces, en Efesios 4, 22 al 24, regálame ese texto allá, por favor. ¿Alguien que lo busque? Efesios 4, 22 al 24. Alguien que lo busque ahí en su Biblia. Nos gusta, estamos usando la Biblia física. Los que no tienen, miremosla allí. Mire pues, aquí está. Me gustan estos textos paralelos. Les he dado varios textos paralelos. Salmo 51, es un texto paralelo que les di, donde David dice: pecado me concibió mi madre. ¿Qué otro texto paralelo le di? Romanos 7, no hago lo que quiero, dijo Pablo, sino lo que aborrezco, eso hago. Y luego dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Él me librará de este cuerpo de muerte. Y luego viene otro texto que le di, que fue Génesis 12. Llevo 3 textos de referencia, y 4, Efesios 4, del 22 al 24. Muy bien, léanlo conmigo en voz alta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿A qué se está refiriendo? A la sarx. Muy bien. ¿Qué dice? Despojado. Ahora, 23. Léalo conmigo. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Yo le expliqué una vez en una serie que llamamos Renovando la Mente, que el espíritu de nuestra mente era esa tendencia a hacer lo que a Dios no le agrada, esa tendencia a pecar, ¿sí? Entonces, verso 24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Le voy a explicar, con el favor de Dios, en nuestras siguientes enseñanzas de viviendo en el Espíritu, o el verdadero evangelio viviendo en el Espíritu, qué significa vestirse de Cristo. Y cuando yo se lo diga, usted va a decir: esa va a ser mi dinámica diaria, mi ejercicio diario. ¿Vestirme de quién? De Cristo. Muy bien. Pablo se refiere a este conflicto de las sarx contra el espíritu como una competencia entre el viejo yo o viejo hombre y el nuevo yo o nuevo hombre. ¿Ok? ¿Cuál es realmente la naturaleza de este conflicto? Ya le dije que crecemos mientras luchamos. ¿Cuál es la naturaleza de este conflicto? Que lo vemos en Gálatas 5:17, volviéndole a resaltar el texto. Es una batalla entre los deseos del espíritu y los deseos de la sarx, carne. Esa es la naturaleza. ¿Cómo llama Pablo literalmente esos deseos? Es una palabra griega que se llama epitumia. E-P-I-T-H-U-M-I-A. Epitumia con H intermedio. O deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahora, literalmente la palabra epitumia también significa en la mente. Lo que viene a la mente antes de que usted vaya y haga algo que usted sabe que es pecado. Primero pasa ¿por dónde? Por aquí. ¿Dónde comienza la batalla, mis hermanos? En la mente. ¿Sabe qué significa Gólgota? ¿Dónde fue crucificado el Señor? El lugar de la calavera. ¿Y dónde empieza la lucha? En la calavera, mi hermano. Allá lo que tiene adentro se llama la calavera, si no sabía, la calavera. O si lo quiere decir como lo dicen los muchachos, en la torre. Otros le dicen en la motola. Aquí empieza, aquí, en la torre. En la torre. Porque empieza con un pensamiento, ¿cierto? Un pensamiento pecaminoso. ¿Ok? Entonces, literalmente Pablo llama epitumia a los deseos de la naturaleza pecaminosa. En las versiones más antiguas de esta palabra, esta es la palabra para lujuria, que está conectada, ¿sí? Con deseo sexual desordenado, pero no significa lujuria solamente deseo sexual desordenado, significa en la mente.
Las traducciones modernas literalmente significan deseos, ¿ok? Pero le voy a decir otra definición más exacta. Significa sobre deseo. Sobre deseo, ¿ok? Deseo exorbitante, impulso y ansia que lo controla todo. Eso significa epitumia, deseo exorbitante, impulso y ansia que lo controla ¿qué? Todo. Esto se cumple en la comida. Deseo exorbitante que me controla, que me hace pensar que mi paz o que lo que me va a quitar mi ansiedad es ¿qué? Es que mi hermano, comer. Bien, entonces los extremos en la alimentación. No es malo el alimento en sí, pero ¿qué es lo que es malo? El sobredeseo que me hace pensar, esto me dará paz ahora, comer. La gula que es, y le voy a explicar ya, con el favor de Dios le voy a explicar, porque tengo tiempo todavía, le voy a explicar cómo los deseos de la carne van de un nivel hasta el nivel más bajo. ¿Cuál es el primer nivel? Alimentación balanceada y saludable. No hay nada de malo en ningún alimento que Dios haya creado, ¿ok? Y especialmente me refiero a lo que el hombre recoge de la tierra, ¿no? No me refiero pues a toda esta cantidad de procesos químicos a los que son pasados los alimentos, que es lo que lo hacen ¿qué? Malos. No, me refiero a lo que Dios le dio al hombre de la tierra y de los animales es que bueno, es saludable. Pero ¿cuál es el extremo y el punto más bajo de comer demasiado? ¿Cuál es el punto ya más bajo donde se llega? Gula. Que usted siente que se le va a ¿qué? A devolver. Ese es el nivel más bajo. Y la carne tiene la particularidad que empieza con una cosa y termina con otra, donde usted llega al punto más bajo y pierde los límites. ¿Qué es gula? Usted perdió el límite de comer. Y no fue porque usted no sabe qué es esta. Ay, es que yo no sé cuándo estoy lleno. No, usted sí sabe cuándo está lleno. Lo que pasa es que esto dilata, que es diferente. Esto dilata y le puede echar a usted lo que quiera. Por eso, ¿cuál es la señal y el fruto de que usted sabe que el Espíritu de Dios le está diciendo en cuanto al alimento? Señor, estoy satisfecho. Me cabría más, pero no quiero quedar en una condición donde yo ya sienta que como me cabía más, entonces le eché más, y luego ¿qué estoy sintiendo? La sensación más horrible que yo pienso que ustedes y yo hemos sentido. Ay, ¿comí qué? ¡Mucho! Y entonces usted siente que el cuerpo no lo necesitaba. ¿Y qué hace el cuerpo cuando no necesita algo? Pues empieza a devolver atenciones, mi hermano. Eso es lo que hace, a devolver atenciones. Usted ya sabe cómo se llama literalmente devolver atenciones, ¿no? Ahí usted ve la lucha de las áreas. Entonces, ¿cuál es el problema principal que nuestro corazón tiene? No es el deseo de las cosas malas. Ojo, porque los religiosos le dicen que usted desea las cosas malas. No, es el sobredeseo de las cosas buenas. Esa es la lucha mayor. Ni siquiera el deseo de las cosas malas, aunque eso incluye la carne, las aras. Pero ¿qué es lo peor? El sobredeseo de las cosas buenas. O sea, usted no tener límites y sobredesear lo bueno. Ejemplo, el alimento, una bebida. ¿Es mala la bebida como tal? No. El sobredeseo exorbitante y el impulso desordenado hacia eso es lo que es malo, no el alimento, no la bebida. ¿Sí? Entonces, cuando una cosa buena se vuelve nuestro Dios con minúscula, eso se llama sobredeseo. Y eso es lo que la naturaleza pecaminosa va a tender a hacer. Que lo bueno lo convierta, un deseo de algo bueno lo convierta en un ¿qué? Sobredeseo, pensando usted que eso le va a dar lo que solo Dios le puede dar. Ahí nace la idolatría. Entonces Pablo dice que los deseos pecaminosos o sobredeseos, acuérdense que en naturaleza pecaminosa, ese deseo pecaminoso es el sobredeseo, llegan a enraizarse profundamente hasta impulsarlos y controlarlos. Entonces ya le voy a decir la lista de los deseos, de las obras de la carne. Todos estamos incluidos en esa lista. El pecado crea
un sentir en nosotros de que necesitamos tener esto o aquello para ser realmente felices y estar en paz y sentirnos realizados. ¿Sí? Ahora, le voy a leer un escrito de un autor que se lo recomiendo. Busque en Google mensajes. Yo voy a comenzar a recomendarle autores para que usted deje de escucharme cosas que pueden hacerle daño. Porque no todo lo que dice cristiano en Google es cristiano, ni en YouTube. Ni todo lo que dice predicación es predicación. Entonces este es un autor conectado mucho con la psicología, los que son psicólogos aquí, pero un autor cristiano. Se llama David Powlison, con W, la U. David Powlison. Ha escrito algo muy clave aquí. ¿David qué? Powlison. Escriba ese nombre, ese autor es confiable. Búsquelo y léalo. No se preocupe, ese es confiable. David Powlison. ¿Sí? Mira lo que dice este hombre. Powlison. P-O-W-L-I-S-O-N. Powlison. Dice: idolatría es la palabra característica y concisa del Antiguo Testamento para nuestra tendencia a apartarnos de Dios. Cualquier sobredeseo usted lo puede convertir en un Dios. Usted puede convertir la comida en un Dios, ¿okay? Y lo aparta de Dios. La bebida en un Dios y lo aparta de Dios. Usted puede convertir la ira en un Dios y lo aparta de Dios. Usted puede convertir la envidia en un Dios y lo aparta de Dios. Ya vamos a ver esa lista. Entonces, idolatría es la palabra característica y concisa del Antiguo Testamento para nuestra tendencia ¿a qué? A apartarnos de Dios. Entonces, deseos o epitumia, que literalmente significa sobredeseo, es la palabra característica y concisa del Nuevo Testamento para apartarnos de Dios, para buscar esa misma tendencia. Entonces, en el Nuevo Testamento se une el concepto de idolatría y de deseos exorbitantes que controlan mi vida. Deseos exorbitantes que ¿qué? Que controlan mi vida. Y miren cómo cada disfunción alimenticia siempre me lleva a un problema. O comer mucho, o decir que no puedo comer, porque entonces me voy a engordar, entonces empiezo a sufrir ¿de qué? Anorexia y bulimia, desórdenes alimenticios. Pero si yo mantuviera el deseo en su punto normal, no tendría problema. Pero ¿cuándo es que tengo problema? Cuando se convierte en un sobredeseo, o de comer demasiado o de no comer. Los psicólogos y los psiquiatras han comprobado que la obesidad es un problema, míreme aquí, de aquí, psiquiatra. La persona se ve en el espejo y dice: estoy gordísimo o gordísima. O se ve en el espejo y dice: estoy flaquísimo o flaquísima. Unos tienden a comer ¿qué? Impulsivamente, y otros a dejar de comer absolutamente. Y ninguno de los dos extremos es de Dios. ¿Cuál es el extremo de Dios? Equilibrio, lo suficiente, balanceado, saludable. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice este hombre? Idolatría y deseos exorbitantes, que es epitumia, se conectan en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y vemos entonces un texto que lo demuestra, Efesios 5:5. Míreme ahí por favor, Efesios 5:5. ¿Quién lo tiene que lo quiera leer? Venga acá un momento, Efesios 5:5. Yo sé que sale en la pantalla, pero hagamos el ejercicio que me gusta hacerlo también. Efesios 5:5, ¿alguien lo tiene? Ven para acá, ahorita por favor. Efesios 5:5. Siempre vamos a leer la palabra muy despacio. Muy bien. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ay, ay, ay. ¿Cómo es la cosa? Volvamos a leer. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro. El acento es en la segunda A. Dígamelo, ¿no? Avaro. ¿Quién es un avaro? Uno que retiene lo que tiene y dice a los demás que consigan como puedan, porque esto me costó mucho. Eso es un avaro. O sea, ¿qué es lo que idolatra el avaro? el dinero. El dinero. ¿Su ídolo es qué? El dinero. ¿Cuál es su sobredeseo? Tener qué? Más.
tener más. Y uno le dice muchas veces a las personas que tienen, disfruta, mira, descansa, tienes suficiente, tengo que tener. Por eso el que no disfruta lo que tiene, se le cuenta por maldición, dice la Escritura. Se le cuenta por maldición, porque ¿para qué es ese dinero que Dios le dio la sabiduría? Porque la Biblia dice que dio la sabiduría para hacer riquezas. ¿Para qué es? ¿Para que usted viva totalmente preocupado que se lo van a quitar? No. ¿Para qué es? Para disfrutar. Es para disfrutar. Efesios 5, ¿qué le dije? 5. Y ahora hay otro, Colosenses 3:5. Entonces, fornicación, inmundicia y avaricia ¿son qué? Idolatría. Miren cómo se conjugan ahí. Son sobre deseo. Colosenses 3:5. ¿Quién lo tiene? Ahí. Juan Carlos, ven para acá. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Miren cómo conecta sobre deseo con qué? Con idolatría. ¿Se da cuenta? En el Antiguo Testamento la palabra es idolatría. En el Nuevo, ¿qué es? Epitumia, que significa no solo deseo, sino que sobre deseo, que se convierta en un deseo pecaminoso. Entonces, añádale, el sinónimo exorbitante, que me impulsa desordenadamente. ¿Ok? Entonces voy a ir a la lista, me quedan 20 minutos, voy a darles un pasón por la lista, pero me devuelvo para que ustedes puedan volver a entender lo que yo necesito que entiendan. Voy a darles un pasoncito por la lista. Lo que obra las artes. Colóquenle el subtítulo a los que les gusta escribir en el... Primero les hablé, crecemos mientras luchamos. Luego les dije, la raíz del conflicto es unos deseos pecaminosos y otros deseos de las cosas de Dios. Y ahora les voy a hablar lo que la sarx o la carne obra. Versículos 19 al 21, hay una lista que se llama las obras de la naturaleza pecaminosa o las obras de la sarx. Las obras de la sarx. Quiero que observen la lista. Empezando con el 19 de arriba, ábralo usted, Gálatas 5, 19 al 21. No todas son acciones. Escúcheme bien esto. No todas son ¿qué? Acciones. Las actitudes también se convierten en sobredeseos de nuestra sarx. Entonces son acciones y ¿qué? Actitudes. Acciones y actitudes. ¿Sí? Entonces hay tres palabras en el versículo 19 que tienen que ver con las obras de la carne en el área de la sexualidad. Aquí le defino las 4 áreas que se mencionan en esa lista, que la misma lista no las define. ¿Cuál es la primera área? Sexualidad. Adulterio, fornicación. Ese es el otro. Y usted se va a quedar aterrado. ¿Dónde aparece la última? Porque es que aparecen repartidas. Miren el 21. El 21. Mire la última. Orgías. Comienza con fornicación, adulterio, va al sobredeseo, pero no se queda ahí, sino que entra en una curva descendente y llega hasta el punto donde ya no hay límites. ¿Cuál es el punto donde no hay límites en el área sexual? Orgías. Relaciones sexuales con animales. Se llama bestialismo. Bestialismo. Y es común en regiones de Colombia. ¿Ok? Bestialismo. O sea, pierdo el límite. Fornicación, adulterio, pero no se queda ahí. La carne tiene la facilidad de ir a un punto donde pierde el límite. ¿Y cómo termina, mi hermano? Léalo. Orgías. Orgías. Ese es en el área de la sexualidad. Inmoralidad sexual. Mire la palabra en griego. Porneia. Por eso ahí es donde viene la palabra pornografía. Porneia significa inmoralidad sexual, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera del pacto. Porque adulterio no significa solamente tener relaciones sexuales con otra mujer que no es mi esposa, no, significa doble unión.
doble unión significa adulterio. Por eso Santiago dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por eso vosotros sois almas adúlteras, porque tienen una doble unión con el mundo y con Dios. Hablando de unión pues íntima, no hablando de que pues en el mundo estamos y tenemos que movernos en un mundo que está sin Dios, pero para alumbrarlo, no para participar de ese mundo, de las cosas que no son de Dios. Entonces viene otra palabra que es impureza, que es acatarsia, que son prácticas y relaciones sexuales contra naturaleza, bestialismo, orgías en contra de la naturaleza, ¿sí? Relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, eso es contra naturaleza. Léalo en Romanos 1 para que lo sepa explicar, ¿ok? Eso es contra naturaleza. Y luego viene otra palabra que es libertinaje, que es la palabra griega aselgia, y esto es sexualidad desenfrenada. Ahí ya llegamos al punto donde los límites se perdieron. Eso es una característica de la carne, no solo en esta área de la sexualidad. Entonces en la lista, vuélveme por favor al 19, en la lista dice: manifiestas obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ya les dije las palabras: inmoralidad sexual, porneia, impureza, acatarsia, y libertinaje, aselgia. Ahora, hay dos palabras en el verso 20 para el área de las religiones. Ya le dije el área de la sexualidad, ¿cierto? Nunca la Biblia las separa así, por eso yo quiero que le queden muy claras a ustedes. Viene el área de las religiones. Y la primera palabra que usted ve ahí es idolatría. Muy bien. Es una palabra griega que es eidololatría. Es la palabra en el griego. No se preocupen por escribirlas. Que significa, ¿sí?, literalmente idolatría. Y la otra palabra es brujería, que significa la palabra en griego es farmakeia, con P, farmakeia, con H intermedio. Porque esta idolatría de la que está hablando aquí, no la que le dije ahorita del sobredeseo que se convierte en Dios. O sea, el deseo bueno, que usted lo convierte en Dios porque usted piensa que le va a dar lo que usted necesita, la paz que necesita, y que va a llenar el vacío que usted necesita. No, esta idolatría es otra palabra que está conectada con la brujería, ¿sí? Y no se está refiriendo a convertir las cosas buenas en ídolos, no. Se está refiriendo a prácticas religiosas paganas y ocultas. ¿Listo? Ustedes conocen gente que está involucrada en esto. Entonces, ahí hay dos palabras para religiones. ¿Cuáles son? Idolatría y hechicería. Ya van dos áreas. ¿Cuáles son? Área de la sexualidad y el área de religiones. Como el texto no lo separa así, a veces tendemos a revolverlo todo. ¿Ok? Entonces, después vienen los versículos 20-21 y vienen 8 palabras que describen cómo la carne destruye relaciones. Oído, porque aquí quería llegar. ¿La carne destruye qué? Esposo, esposa, padre, hijo, madre, hija, jefe, empleado, vecino, 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 vecina, amigo, amiga. 8 palabras que hablan de cómo la carne, en los versos 20 y 21, o sea que ¿cuál es esta área? El área de las relaciones. Agréguele relaciones interpersonales. La carne solita le destruye su matrimonio, le destruye su relación con sus hijos y le destruye el resto de relaciones. ¿Cuáles? 4 de estas son actitudes. ¿Se acuerdan que le dije que había qué? Acciones y actitudes. Esto nos va a dar mucha luz, mis amados, mucha luz. ¿Cuáles son 4 actitudes destructivas? Verso 20. Enemistades o rivalidades. Esta es la primera. Eso es una actitud, no es una acción. De la palabra griega eriteia. Eriteia. Enemistades, en otra versión dice rivalidades. Recuerden que son 8 actitudes.
Esta definición de eriteia o rivalidades es competitividad por motivos egoístas. ¡Ay, ay, ay! La rivalidad que se crea cuando yo empiezo a competir, pero con un motivo egoísta. Yo le demuestro. Motivo egoísta, que hasta en la cara se nota, ¿no? ¿Sí? Porque nosotros tenemos juzgados en un tribunal que se llama el Pema de Dios. Ese no es para ver si nos salvamos o si nos condenamos. En ese tribunal que lo menciona Pablo en Corintios, se llama ¿cómo? El Pema en griego. Será juzgada no la salvación de usted, sino no lo que hizo, sino por qué lo hizo. ¿Y de dónde viene la raíz de las rivalidades? De competencia por motivos egoístas. Escúcheme esto, el orgullo siempre es competitivo. Siempre es competitivo. Y comienza desde niñitos. Mami, ¿por qué le sirvió 2 tajadas a mi hermanito? A mí me sirvió 1. Ahí está. Enemistad por motivos egoístas. En lugar de decir, qué rico que mi hermanito se coma 3, aunque yo me coma 1. No. ¿Por qué es mi hermanito 3 y yo 1? Rivalidades o enemistades, que es competencia por motivos, ¿qué, mis hermanos? Egoístas. Primera actitud que daña las relaciones. Esta. ¿Cuántos han caído en esto? Los honestos, ¿sabes? Competitividad por los gracias a los honestos, gracias a los sinceros, ¿sí? Muy bien. Viene la segunda. Dígamela allá, ¿cómo es? Pleitos. Hay algunos que parece que hubiéramos tenido de bisabuelo, abuelo y papá boxeadores. Nos encanta. La que no ganamos la empatamos, pero nunca perdemos. Pleitos. Oh, el Señor nos está hablando. Viene de la palabra tonoi, que significa codiciar. Perdón. Primero, antes de pleitos, me voy a ir a una que también es una actitud y que está en el 21. Primero, enemistades. Antes de pleitos. 21, envidias. Y quiero aclararle que no hay ni buena ni casi buena, porque todo lo que tiene que ver con envidia es una parte de las artes. Ay, envidia, pero no te preocupes, de la buena. No hay buena. Quisiera decirle que sí, pero no hay buena. Ni hay santa. Y no es bueno ni despertarla ni sentirla, para que no traiga el comercial mucho a sus conversaciones. Ay, como dice el comercial, es mejor despertarla. No, ni despertarla ni sentirla es bueno. Así me lo decía mi esposa en estos días. Mi amor, ni despertarla ni sentirla. Es la palabra tonoi, que significa codiciar o desear lo que otros tienen. La envidia tiene su raíz en la ingratitud. Señor, ¿por qué este tiene y esta tiene y el otro tiene y yo no tengo? Porque yo debo estar todo el tiempo apercibido, no de lo que me falta, sino de lo que tengo. Amén. Y grato con Dios por lo que tengo, que es mucho más de lo que la mitad de la población del mundo tiene. Porque la mitad de la población del mundo o más vive de $1. Usted tiene más que $1. Usted tiene más que 3,000 pesos. Así es que en vez de estar pensando lo que me falta, dele gracias a Dios por lo que tiene. Y gócese. Tonoi, codiciar y desear lo que otros tienen. Segunda, actitud pecaminosa que daña las relaciones. Tercera actitud pecaminosa está en esta misma lista, se llama celos. Devuélvete ahí para el 20. Ahí está. ¿Cuál fue la primera? Rivalidades. Por competencia o motivos, con motivos egoístas. ¿Cuál es la segunda? Envidia, desear lo que otro tiene. ¿Cuál es la tercera? Celos. Me quedan 5 minuticos para completar la lista de 8. Voy un poquito más rápido. El celo, ¿sí?, es la energía que surge de un ego hambriento que me lleva a mirar con mi ego, ¿sí?, que me lleva a decir, mi ego tiene hambre de lo que otro tiene. Es muy parecida a la envidia. Los celos causaron en el enemigo lo que causaron. El ego hambriento del enemigo que dijo,
yo quiero, muy rico estar aquí como el segundo de Dios, como el asistente personal, pero es que me gustaría un poquitico más arriba de Él. ¿Cómo le parece a usted? Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Lo siento, pero los cargos ya fueron establecidos aquí y no hay un poquitico arriba del segundo, ni primero. Dios siempre será primero y nunca será segundo. Así es que, mi querido ex amigo, le dijo el Señor, usted es ahora mismo expulsado del cielo. Los celos llevaron al enemigo a ser expulsado del cielo. El ego hambriento. El ego es el yo hambriento. Yo quisiera, yo estoy pensando en por qué no estoy yo al frente si yo lo haría mejor. ¿No? Entonces, rivalidades, envidia, celos y luego viene odio. Muchas gracias. Odio. Ahí les están arreglando todo para que les quede ordenadito. Odio significa hostilidad y actitud antagonista. ¿Sí? Miren estas 4 primeras actitudes pecaminosas, porque las 4 que siguen son el resultado de estas. ¿Me dejo entender? Como no lo explica así el texto, por eso yo sé que ahora sí le va a quedar muy clara la lista y usted se la va a poder explicar a cualquiera. ¿Cuáles fueron las primeras 4? Rivalidades, envidias, celos y odio, que significa hostilidad y actitud antagonista. Las 4 que siguen describen los resultados de estas primeras 4. O sea que una lleva ¿qué? A la otra. ¿Y cuáles son? Discordia es una. Toda la lista está en esos 3 versos. Discordia, las rivalidades, la envidia, los celos y el odio llega a que yo esté en ¿qué? En discordia con ellos. Y discordia es la palabra eris, ser argumentativo o buscar pleito. ¿Cuántos han pasado por aquí? Ser argumentativo o buscar pleito, conocidos como los problemáticos. Siempre están buscando la razón por la que no se puede dar, pero nunca le dicen al Espíritu de Dios, ¿y cuál es la razón por la que sí se puede dar? No, el que mantiene una actitud de discordia es argumentativo. Si no tienen argumentos, se lo inventan. Se lo inventan, ¿sí? Buscar pleito, ¿sí? Luego dice, aparte de la discordia, 6ª actitud, ira o arrebatos de ira. ¿Sí? Ira o arrebatos de ira, es la palabra tumoi, explosiones de ira. ¿Sí? Entonces tenemos discordia, ira, que viene de las otras 4, de rivalidades, envidias, celos y odio. ¿Qué producen? Discordia entre hermanos, producen arrebatos de ira, que es tumoi, la palabra tumoi, explosiones de ira. Y luego vienen disensiones, divisiones entre las personas. Sé que no es un demonio para que no le eche fuera. Oye, ay, esta relación está muy mal, voy a echar fuera este. No, es pura carne lo que me mantiene en disensión con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con los que más amo, con mi familia de sangre, con mi parentela o con mis amigos. Disensiones. Y por último, sectarismos, que significa partidos permanentes y grupos en disputa. Sectarismo. Mira, hagamos nosotros 4, no juntemos por eso. Hagamos nosotros 5 aquí, nosotros 5 por otro. Sectarismo o grupos en disputa. Mira, ¿quieres ir al grupo del jueves? ¿El jueves? Mijo, juntos pero no revueltos. ¿Sí? Ese es sectarismo. Ahí los conoces. Grupos en disputa o partidos en disputa. Miren la política. Está fundamentada en la carne. Miren cuando están haciendo campaña, en lugar de presentar argumentos de su partido, ¿qué hacen? Buscar argumentos para hacer caer al otro. Sí. Ahí está, sectarismo. ¿De dónde viene? De rivalidades, envidias, celos y odio. ¿Qué producen las rivalidades, envidias, celos y odio? ¿Qué producen? Discordia, ira, disensiones y sectarismo. Y por último, y ahí vamos
a cerrar en esta parte que se llama el carácter del Evangelio, que es el carácter de Cristo, pero esta es la naturaleza pecaminosa que mientras luchamos, crecemos al carácter de Cristo y dejamos atrás. Por último, hay dos palabras que se refieren a abuso de sustancias, borracheras y orgías. ¿Sí? Una de las obras de la carne es adicción a sustancias y comportamientos que producen placer. Adicción a sustancias y comportamientos que producen placer. Y al final hay una advertencia. Los que practican tales cosas, verso 21, no heredarán el reino de Dios. Ahora, quiero aclarar esto para que no se dejen acusar ni condenar del enemigo, y ahí concluyo. Quiero aclarar esto. Pablo se está refiriendo a prácticas habituales. Cuando dicen no heredarán, los que no heredarán son los que tienen prácticas habituales de esto, más que faltas esporádicas que llevan al arrepentimiento. ¿Queda claro eso, cierto, mis amados? O sea, es que habitualmente estoy adicto al alcohol y a la nicotina. Eso es lo que se refiere Pablo, que los que practican habitualmente estas cosas no heredarán. No los que esporádicamente fallan en estas cosas, o fallamos, mejor me meto a la cooperativa, fallamos en estas cosas. No los que, porque los que fallamos esporádicamente, ¿qué decimos? Señor, perdóname. Por favor, perdóname, Señor. Perdóname. Y yo espero que todos aquí no seamos de los que fallamos habitualmente, sino esporádicamente. ¿Sí? Ahora, viene la más dura. Necesito que la escriban. La más dura de todas viene aquí a manera de conclusión de la primera parte del carácter del Evangelio. Alguien que continuamente consiente su naturaleza pecaminosa sin luchar contra ella, demuestra que el Hijo no lo ha redimido. Ay, 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 o amén. Cualquiera de las dos pueden decir aquí. Alguien que conscientemente mima, mire, la mima, la hace así. Ay, tan rico esto. Su naturaleza pecaminosa, sin luchar contra ella, demuestra que el Hijo no lo ha redimido y que el Espíritu Santo no lo ha renovado. Porque el que tiene el Espíritu de Dios nunca es inconsciente de su lucha. Siempre dice: Señor, qué marrada, pero yo venía, Señor, fortaleciéndome en esto. No se preocupe, arrepiéntense, hagan aún. Cambie de camino, diga: Padre, no voy a ir por este camino. Tu sangre fue derramada para que yo fuera libre. Así es que, Señor, vuelvo otra vez, hazme consciente otra vez. Esto ya no es habitual en mí. ¿Sí? Entonces, Pablo no está buscando que usted se sienta inseguro de su salvación. No, Señor. Usted siga con la misma seguridad, que no viene de usted, sino de lo que Cristo hizo por usted y por mí. Diga amén. Amén. Lo que Cristo hizo por mí. ¿Ok? Pablo lo que tiene en meta es eliminar la complacencia, mis amados. Eliminar la complacencia. ¿Ok? No que usted se sienta: ¡ay, no estoy condenado! No, eliminar la complacencia. Si usted no es de los que habitualmente está metido en rivalidades, envidias, celos y odio que producen, ¿qué producen? Disensiones, sectarismos, discordia e ira, no se preocupe. Cuando esto venga a querer entrar a la casa y sentarse y acomodarse, usted le va a decir: no, Señor, yo me arrepiento, Señor, porque aquí, y le voy a dar un versículo de uno de los frutos de las primeras 4, que es arrebatos de ira. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted dice: le voy a decir cuánto es 2 por 2. No, la ira del hombre no obra la. Dejen que Dios le diga cuánto es 2 por 2, porque la palabra dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Y cuando Dios lo agarra en sus manos, no se preocupe, que usted va a decir, antes le va a decir usted a Dios: ay, Señor, ten misericordia, porque la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Amén. Entonces usted no piense que está perdiendo la salvación, no. Usted va a eliminar conmigo la complacencia y le va a decir al Espíritu Santo, tú vas a hacer que yo desee a Dios y las cosas de Dios. Y cuando tenga esta lucha con mi carne, yo entenderé que tú no quieres que yo sea complaciente. Por eso, cuando usted sienta que va a estallar en ira, espere, respire. Señor, en otro tiempo ya hubiera sacado la cabeza por la ventanilla y le hubiera dicho, tú sabes qué cosa, en otro tiempo. Eso era en otro tiempo. ¿Ok? Muy bien, mis amados. Cierre sus ojitos allí.